Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Joven jardinera, escucha una conversación y lo que descubre cambia su vida. El amanecer en Sevilla tenía un color especial en primavera, un naranja pálido que se filtraba entre los edificios del barrio de Triana, iluminando las fachadas desconchadas y las macetas con geranios que las vecinas colocaban en los balcones como pequeños actos de resistencia contra la fealdad de la pobreza. Lucía Romero despertaba siempre antes de que el sol terminara de subir, cuando la ciudad aún dormía y el silencio le pertenecía solo a ella. Se levantó sin hacer ruido, descalza sobre el suelo frío de baldosas agrietadas. En la habitación contigua, separada apenas por una cortina desteñida, su madre respiraba con dificultad. El sonido áspero del aire entrando y saliendo de sus pulmones enfermos era la banda sonora de la vida de Lucía desde hacía 3 años. Se acercó despacio, ajustó la manta sobre los hombros delgados de la mujer que alguna vez fue fuerte y besó su frente con una ternura que guardaba para estos momentos privados. «Volveré pronto, mamá», susurró, aunque sabía que su madre no la escucharía. En la cocina minúscula preparó un café aguado y untó media tostada con aceite de oliva. No había más. El dinero que ganaba como jardinera apenas alcanzaba para las medicinas, el alquiler y la comida básica. Pero Lucía había aprendido a no quejarse. Las quejas eran un lujo que no podía permitirse. Se vistió con su uniforme de trabajo, un pantalón de lona verde gastado en las rodillas, una camiseta blanca que había sido de su padre, o de quien ella creía que había sido su padre, y unas botas de goma remendadas con cinta adhesiva. Se recogió el cabello oscuro en una trenza apretada y salió a la calle, donde su bicicleta oxidada la esperaba encadenada a una farola. El trayecto hasta el barrio de Santa Cruz duraba 40 minutos. 40 minutos en los que Lucía atravesaba 2 mundos completamente distintos. Pedaleaba por calles estrechas llenas de ropa tendida, perros callejeros y niños que jugaban al fútbol con una pelota desinflada. Pasaba frente a bares, donde los obreros desayunaban bocadillos de tortilla antes del trabajo, junto a iglesias pequeñas con campanas oxidadas que marcaban las horas con sonidos cansados. Poco a poco, el paisaje cambiaba. Las calles se ensanchaban, el pavimento mejoraba, aparecían los naranjos perfectamente alineados. Las fachadas ya no estaban desconchadas, sino impecablemente pintadas en tonos ocre y blanco. Los coches aparcados dejaban de ser utilitarios viejos para convertirse en alemanes relucientes. Y el aire mismo parecía diferente, más limpio, perfumado con jazmines que crecían en jardines privados, protegidos por rejas de hierro forjado. Lucía llegó a la casa de los Ortega de la Vega cuando el reloj de la Giralda marcaba las 8. La mansión señorial se alzaba imponente en una esquina privilegiada, con sus 2 plantas de altura, sus balcones con barandas de hierro labrado y su fachada de azulejos sevillanos que contaban historias de glorias pasadas. El jardín que rodeaba la propiedad era el reino de Lucía, el único lugar en el mundo donde se sentía verdaderamente en paz. Abrió el portón lateral con la llave que le habían dado hacía 2 años, cuando la contrataron. Entró sin hacer ruido, como siempre, invisible como un fantasma que solo existe para cumplir su función. Los Ortega de la Vega no la conocían realmente. Para ellos, Lucía era simplemente la jardinera, una figura difusa que mantenía las rosas podadas y los jazmines perfumados. Dejó su mochila junto al cobertizo de herramientas y respiró hondo. El jardín la recibió con su sinfonía silenciosa, el murmullo del agua en la fuente de piedra, el canto de los gorriones escondidos entre las bugambillas fucsia, el aroma embriagador de los naranjos en flor. Lucía tomó las tijeras de podar y se dirigió hacia los rosales que bordeaban el muro sur. Mientras trabajaba, sus manos se movían con precisión. Cada corte era deliberado, respetuoso. Su abuela, que había trabajado toda su vida en el campo, le había enseñado que las plantas eran seres vivos que merecían cuidado y gratitud. «Habla con ellas, mijita», le decía. «Ellas te escuchan, aunque no lo creas». Y Lucía hablaba con ellas. Les contaba sus preocupaciones por su madre, sus miedos sobre el futuro, sus sueños pequeños de algún día tener un pedazo de tierra propio, donde cultivar no solo flores, sino también verduras, hierbas medicinales, vida. El sol subía en el cielo. El calor de mayo comenzaba a apretar.
Lucía se secó el sudor de la frente y se dirigió hacia la zona de los jazmines, cerca de las ventanas del despacho principal. Necesitaba regarlos antes de que el sol del mediodía los marchitara. Conectó la manguera y abrió el grifo. El agua brotó fresca, cayendo sobre las hojas verdes con un sonido reconfortante. Lucía cerró los ojos un momento, disfrutando de la brisa que traía el aroma dulce de las flores blancas. Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían del interior del despacho, a través de la ventana entreabierta. Eran voces tensas, cargadas de una emoción que Lucía reconoció de inmediato: desesperación. Debería haberse alejado, debería haber seguido con su trabajo, pero algo en el tono de esas voces la detuvo, la clavó en el suelo como si sus botas hubieran echado raíces, y sin quererlo, sin buscarlo, Lucía Romero comenzó a escuchar las palabras que cambiarían su vida para siempre. La voz de un hombre joven cortaba el aire con frustración apenas contenida. Lucía reconoció ese timbre. Era Álvaro Ortega, el hijo que había regresado de Madrid hacía apenas 2 semanas tras la muerte repentina de su padre. Lo había visto un par de veces desde su llegada, siempre de lejos, siempre con el rostro tenso y la mirada perdida en algún punto lejano. Un hombre alto, de rasgos afilados, que vestía trajes oscuros, incluso en el calor sevillano. «No puedes seguir negándote a ver la realidad, madre», decía Álvaro, y había algo en su voz que sonaba a derrota. «La empresa está al borde de la quiebra. Papá hipotecó todo, todo. Esta casa, las propiedades en Marbella, hasta las acciones de la firma. No hay nada, solo deudas». El silencio que siguió fue denso, pesado. Lucía sintió que debía alejarse, que estaba invadiendo algo íntimo, pero sus pies no se movían. La manguera seguía en su mano, el agua cayendo sobre los jazmines que ahora parecían irrelevantes frente a lo que estaba escuchando. «Baja la voz», respondió otra voz, fría como el mármol, afilada como un cuchillo. Doña Cecilia Ortega de la Vega, la matriarca de la familia, una mujer que Lucía solo había visto de lejos, siempre vestida de negro desde la muerte de su esposo, siempre con la espalda recta y la barbilla alta. «Los empleados no necesitan saber nuestros asuntos». «¿Los empleados?» Álvaro soltó una risa amarga. «Madre, en 2 meses no podremos pagarles. ¿No lo entiendes? Tenemos que vender la casa. Es la única solución». «Jamás». La palabra fue pronunciada con una firmeza absoluta. «Los Ortega de la Vega llevan 5 generaciones en esta casa. Tu bisabuelo la construyó con sus propias manos, con el dinero que ganó defendiendo la justicia. No voy a ser yo quien destruya ese legado por los errores de tu padre». «¿Errores?» Álvaro elevó la voz otra vez. «Mamá, no fueron errores. Fue una estafa sistemática. Papá llevaba años desviando fondos, haciendo inversiones fraudulentas, mintiendo a los clientes. Si esto sale a la luz, no solo perderemos la casa, perderemos el apellido, la reputación, todo». Lucía sintió cómo el agua de la manguera se desbordaba, empapando sus botas. Cerró el grifo con manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde dentro. «Por eso mismo no puede saberse», respondió doña Cecilia, y ahora su voz sonaba más calmada, calculadora. «He hablado con Fernández, el abogado. Hay maneras de reorganizar las deudas, de renegociar con los acreedores, pero necesitamos tiempo y discreción absoluta». «¿Y qué hay de...?» Álvaro hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «¿Qué hay de ella?» Lucía frunció el ceño. «¿Ella? ¿De quién hablaban?» «Eso está resuelto», dijo doña Cecilia con frialdad. «Tu padre se aseguró de que no fuera un problema antes de morir. Le dejó una cantidad en un fondo fiduciario, suficiente para que no hable, no lo suficiente para que reclame nada más». «¿Le dejó dinero?» La voz de Álvaro sonaba incrédula. «Madre, estamos hablando de su hija, de mi hermana». El mundo de Lucía se detuvo. El jardín, las flores, el calor, todo desapareció. Solo existían esas palabras flotando en el aire. «Su hija, mi hermana». «Cha no es tu hermana», cortó doña Cecilia con veneno en cada sílaba. «Es el producto de una aventura sórdida de tu padre con una mujer de clase baja, una criada que trabajaba aquí hace años. Nada más. Tenía un nombre, madre. Se llamaba Carmen. Y no era una criada, era la florista que venía a arreglar los ramos. Papá me lo contó antes de morir. No me importa cómo se llamara. Lo importante es que esa
Muchacha no puede reclamar el apellido. Ya bastante generoso fue tu padre dejándole ese dinero. Ella y su madre viven en algún barrio de mala muerte. No tienen educación, ni modales, ni nada que las conecte con nosotros. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra el muro, la piedra áspera y caliente contra su espalda. Las palabras se clavaban en su mente como aguijones. Florista, Carmen, barrio de mala muerte. Su madre. Su madre había sido florista antes de enfermarse. Su madre, que nunca había querido hablar del padre de Lucía, que siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba, que guardaba una única fotografía vieja en un cajón cerrado con llave. ¿Dónde vive exactamente?, preguntó Álvaro. No lo sé, y no me interesa saberlo, respondió doña Cecilia. Fernández tiene los detalles. Vive en Triana, creo, o en La Macarena, uno de esos barrios. La chica debe tener 22 o 23 años ahora. 22 años. Lucía tenía 22 años. Necesito saberlo, insistió Álvaro. Si es verdad que papá le dejó dinero, tengo que asegurarme de que lo reciba. Es lo mínimo que podemos hacer. No harás nada de eso, ordenó doña Cecilia. Esa puerta está cerrada, Álvaro. Tu padre cometió muchos errores, pero al menos tuvo la decencia de mantener ese asunto lejos de nosotros. Tú harás lo mismo. Se escucharon pasos acercándose a la ventana. Lucía reaccionó por instinto. Se agachó detrás de los arbustos de jazmín, el corazón golpeándole las costillas con fuerza. Vio la sombra de doña Cecilia recortada contra la luz interior, su perfil aristocrático, su collar de perlas brillando en su cuello. La mujer cerró la ventana con un golpe seco. Lucía se quedó allí, agachada entre las flores que acababa de regar, temblando no de frío, sino de una revelación que la atravesaba como un rayo. Las piezas encajaban con una claridad dolorosa, el silencio de su madre, la ausencia de un padre, el parecido que una vecina chismosa había mencionado una vez entre ella y ese abogado famoso de Santa Cruz, los ojos verdes que Lucía había heredado y que no se parecían a ninguno de los de su familia materna. Don Ramón Ortega de la Vega, el patriarca respetado, el abogado intachable, el hombre cuyo funeral había paralizado media ciudad hacía 2 semanas. Su padre. Lucía cerró los ojos y por primera vez en años lloró en silencio entre los jazmines que nunca juzgaban. Lucía no recordaba cómo terminó su jornada de trabajo ese día. Sus manos habían seguido podando, regando, arrancando malas hierbas, pero su mente estaba en otro lugar, fragmentada en 1000 pedazos que no lograba reunir. Cuando miró el reloj, ya eran las 6 de la tarde. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los mismos colores que sentía por dentro, fuego y moretón. Guardó las herramientas en el cobertizo con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban ligeramente mientras enrollaba la manguera. Cada gesto cotidiano se sentía extraño ahora, como si perteneciera a otra persona, a la Lucía de esta mañana que todavía no sabía que su vida entera había sido construida sobre un secreto. Montó en su bicicleta y pedaleó de regreso a Triana. El trayecto que normalmente le parecía largo, esa tarde le supo corto. No estaba lista para llegar a casa. No estaba lista para enfrentar a su madre con las preguntas que le quemaban la garganta. Pero el tiempo no se detenía por ella, y pronto se encontró frente al edificio descolorido donde vivían. En el 3er piso, sin ascensor, en el apartamento que olía a humedad y a medicinas. Subió las escaleras despacio. Cada peldaño era un paso más cerca de la verdad. En el 2.º piso, la señora Amparo estaba regando sus macetas. «Buenas tardes, Lucía», la saludó con su sonrisa desdentada. «¿Cómo está tu madre?» «Igual», respondió Lucía sin detenerse, incapaz de fingir normalidad. Abrió la puerta de su casa. El apartamento estaba sumido en la penumbra del atardecer. Solo la luz tenue que entraba por la ventana de la cocina iluminaba parcialmente el espacio pequeño y gastado que era su hogar. «¿Mamá?», llamó con voz temblorosa. «Aquí, hija», respondió la voz débil desde la habitación. Lucía dejó su mochila en el suelo y se dirigió hacia donde su madre descansaba. Carmen Romero estaba incorporada en la cama, apoyada contra varios cojines. A sus 45 años parecía tener 70. La enfermedad la había consumido dejándole solo piel y huesos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, llenos de una tristeza antigua que Lucía nunca había entendido hasta ahora. «Llegas tarde»,
dijo Carmen con suavidad. Estaba preocupada. Lucía se sentó en el borde de la cama. Durante un momento, solo miraron a su madre en silencio. Las palabras se amontonaban en su garganta, ahogándola. ¿Cómo empezar? ¿Cómo preguntar algo que cambiaría todo entre ellas? «Mamá», comenzó finalmente, y su voz salió rota. «Necesito que me digas la verdad». Carmen la miró con algo que parecía miedo. Sus manos delgadas se aferraron a la manta que cubría sus piernas. «¿La verdad sobre qué, hija?» «Sobre mi padre». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía pudo escuchar el tic-tac del reloj viejo en la cocina, el murmullo distante de la televisión de los vecinos, el latido acelerado de su propio corazón. «Ya te lo he dicho», murmuró Carmen desviando la mirada. «Tu padre se fue antes de que nacieras. No quiso saber nada de nosotras». «No, mamá, no me has dicho la verdad». Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Quién era él realmente? ¿Cuál era su nombre completo? Carmen cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla hundida. «Por favor, Lucía, no me hagas hablar de eso. Es pasado. Agua que ya corrió. Mamá, trabajaste como florista hace años, ¿verdad?» Lucía se acercó más, tomando las manos frías de su madre entre las suyas. «Hacías los arreglos florales para casas grandes, para familias importantes». Carmen abrió los ojos, y en ellos había pánico. «¿Quién te ha dicho eso? Respóndeme, por favor». «Trabajaste para la familia Ortega de la Vega». El nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque, creando ondas que lo cambiaban todo. Carmen comenzó a llorar en silencio, sus hombros delgados sacudiéndose con sollozos contenidos durante décadas. «Ay, Dios mío», susurró. «Ay, Dios mío, ¿cómo lo supiste?» «Entonces es verdad». Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. «Don Ramón Ortega era mi padre». Carmen asintió, incapaz de hablar. Se llevó una mano temblorosa a la boca, como si pudiera detener las palabras que finalmente tenían que salir. «Yo tenía 23 años», comenzó Carmen con voz ahogada. «Era tan ingenua, tan tonta. Iba a su casa 2 veces por semana a cambiar los arreglos florales. Él siempre estaba allí en su despacho trabajando. Me sonreía, me hablaba, me hacía sentir especial, como si yo fuera más que una simple florista de barrio». Lucía escuchaba con el corazón desgarrado. Su madre, esa mujer que había sido fuerte y orgullosa en sus recuerdos de infancia, ahora se veía pequeña y rota, confesando un amor que la había destruido. «Empezamos a vernos en secreto», continuó Carmen. «Me decía que su matrimonio era una farsa, que solo se había casado por conveniencia familiar, que me amaba. Y yo le creí, Lucía. Le creí cada palabra». Su voz se quebró. «Cuando quedé embarazada, pensé que finalmente dejaría a su esposa, que estaríamos juntos. Pero te abandonó», terminó Lucía, sintiendo la rabia crecer en su pecho. «Me dio dinero», dijo Carmen con amargura, «una cantidad generosa, según él, suficiente para que me fuera de Sevilla, para que desapareciera. Me dijo que si hablaba, si contaba algo, se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en ningún lugar, que su familia tenía poder, conexiones, que me destruiría. Y tú te quedaste callada». Lucía no pudo evitar el tono de reproche. «¿Qué querías que hiciera?» Carmen la miró con ojos suplicantes. Era una mujer sola, sin educación, embarazada. Él era un abogado poderoso, de una familia respetada. ¿Quién me habría creído? ¿Quién habría estado de mi lado? Lucía sabía que su madre tenía razón. Conocía cómo funcionaba el mundo, cómo siempre protegía a los poderosos mientras pisoteaba a los débiles. «¿Por qué no me lo dijiste nunca?», preguntó Lucía, limpiándose las lágrimas. «¿Por qué me dejaste crecer sin saber quién era mi padre?» «Porque quería protegerte», respondió Carmen, agarrando las manos de su hija con una fuerza sorprendente. «Quería que crecieras sin sentirte menos, sin cargar con la vergüenza de ser una hija no deseada. Quería que fueras fuerte, independiente, que no necesitaras el apellido de nadie para ser alguien. Pero necesitaba saber la verdad, mamá. Merecía saberla». Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo sé, hija, lo sé. Perdóname». Lucía abrazó a su madre, y ambas lloraron juntas en la penumbra creciente de esa habitación pequeña, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente, ajena al dolor que se cosía en ese tercer piso sin ascensor de Triana. La verdad había salido finalmente a la luz, y aunque dolía, aunque las desgarraba,
Era mejor que la mentira que había envenenado sus vidas durante 22 años. Lucía no durmió esa noche. Se quedó sentada junto a la ventana de su cuarto, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Su madre había caído exhausta después de la confesión, el peso de 23 años de secretos finalmente liberado. Pero para Lucía, el peso apenas comenzaba. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, rabia hacia el hombre que la había engendrado y abandonado, tristeza por su madre, quien había cargado sola con esa verdad, confusión sobre quién era ella realmente. ¿Seguía siendo Lucía Romero, la jardinera humilde de Triana, o era ahora Lucía Ortega, la hija bastarda de una familia aristocrática? Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa pálido, Lucía ya había tomado una decisión. No huiría de la verdad. No viviría en las sombras como su madre había tenido que hacer. Si don Ramón Ortega había sido su padre, si llevaba su sangre en las venas, entonces tenía derecho a mirar a su otra familia a los ojos. No buscaba dinero. No quería su apellido ni su herencia, pero merecía reconocimiento. Merecía que supieran que existía, que no era un secreto sucio que pudiera esconderse en un fondo fiduciario. Se preparó para ir a trabajar como cada día, pero esta vez su uniforme gastado le pesaba diferente. Se miró en el espejo roto del baño, ojos verdes, sus ojos, los ojos de los Ortega, piel bronceada por el sol, manos ásperas de trabajar la tierra. Era hermosa a su manera, aunque nunca lo había pensado así. Ahora veía en su rostro los rasgos que había visto en las fotografías de don Ramón que aparecían en los periódicos. La misma línea de la mandíbula, la misma forma de las cejas. El trayecto en bicicleta hacia Santa Cruz le supo diferente esa mañana. Cada pedalazo la acercaba no solo a su trabajo, sino a un enfrentamiento que había esperado toda su vida sin saberlo. Llegó a la mansión a las 8 en punto. El jardín la recibió como siempre, hermoso e indiferente a los dramas humanos. Pero esta vez, Lucía no fue directamente a sus herramientas. Se quedó de pie frente al portón principal, respirando hondo, reuniendo el valor que necesitaba. Caminó hacia la puerta principal de la casa. Nunca había entrado por allí. Las personas como ella usaban la entrada lateral, la puerta de servicio. Pero hoy era diferente. Hoy no venía como empleada. Tocó el timbre. El sonido resonó dentro de la mansión, elegante y lejano. Esperó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, cómo sus manos sudaban a pesar del fresco de la mañana. La puerta se abrió. Una mujer mayor con uniforme de servicio la miró con sorpresa y cierta desaprobación. «Las entregas son por la puerta trasera», dijo con frialdad. «No vengo a entregar nada», respondió Lucía manteniendo la voz firme. «Necesito hablar con el señor Álvaro Ortega. El señor Álvaro no recibe visitas sin cita previa». «¿De parte de quién?». Lucía vaciló un segundo. Luego, con claridad, «Dígale que es de parte de Lucía Romero, la hija de Carmen Romero». La empleada frunció el ceño, confundida, pero algo en la determinación de Lucía la hizo dudar. «Espere aquí». La puerta se cerró. Lucía se quedó de pie en el escalón de mármol, rodeada por las columnas blancas que sostenían el pórtico de entrada. Desde allí podía ver el jardín que había cuidado durante 2 años, las rosas que había podado, los jazmines que había regado. Todo se veía diferente desde esta perspectiva, desde el lado de los que entraban por la puerta principal. Pasaron 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no era la empleada quien estaba allí. Álvaro Ortega la miraba con una expresión indescifrable. Vestía pantalones de lino claro y una camisa blanca con las mangas enrolladas. Sin la armadura de los trajes oscuros, parecía más joven, más vulnerable. Sus ojos, marrones, no verdes como los de ella, la estudiaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Tú eres la jardinera?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Lucía, sosteniéndole la mirada. «Y también soy la hija de don Ramón Ortega de la Vega». El silencio que siguió fue denso. Álvaro palideció ligeramente, miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, como asegurándose de que nadie más escuchara. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Pero rápido, antes de que mi madre baje». Lucía entró en la mansión por primera vez. El vestíbulo era impresionante. Suelos de mármol, una escalera curva con barandilla de caoba, un candelabro de cristal que colgaba del techo alto.
En las paredes, retratos de antepasados la miraban con expresiones solemnes desde marcos dorados. Álvaro la condujo rápidamente por un pasillo lateral hasta un pequeño salón que parecía ser una biblioteca. Cerró la puerta tras ellos. ¿Cómo? Comenzó, pero se detuvo, pasándose una mano por el cabello. ¿Cómo lo supiste? Escuché su conversación con su madre ayer, admitió Lucía. Sin querer, estaba regando los jazmines cerca de la ventana. Álvaro cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo. Dios mío, confronté a mi madre anoche, continuó Lucía. Me lo confirmó todo. Su padre y ella tuvieron una relación. Cuando quedó embarazada, él la abandonó. Me abandonó. Lo siento, dijo Álvaro, y sonaba genuino. No sabía nada de esto hasta hace 2 semanas. Mi padre me lo confesó en su lecho de muerte. Dijo que era su mayor arrepentimiento. Su mayor arrepentimiento. Lucía sintió la rabia subir por su garganta. ¿Yo soy un arrepentimiento? No, no quise decir eso. Álvaro levantó las manos en un gesto de disculpa. Me refiero a cómo manejó la situación, a no haber estado presente en tu vida, a no haber tenido el valor de reconocerte. Pero tuvo el valor de dejarme dinero en un fondo fiduciario, dijo Lucía con amargura, como si eso compensara 23 años de ausencia. Álvaro la miró con algo que parecía compasión. No lo compensa. Lo sé, nada lo compensa. No vine por el dinero, declaró Lucía, dando un paso hacia él. No quiero nada de ustedes. Solo vine a que supieras quién soy, a que me mires a los ojos y reconozcas que existo, que no soy un secreto que puede esconderse o comprarse. Álvaro la observó en silencio durante un largo momento. Lucía vio en sus ojos una lucha interna, un conflicto entre lo que le habían enseñado y lo que sentía que era correcto. Te reconozco, dijo finalmente con voz suave pero firme. Veo a mi padre en ti, en tus ojos, en tu forma de mantener la barbilla en alto. Eres su hija, eres mi hermana. Las palabras golpearon a Lucía con una fuerza inesperada. Hermana. Nadie la había llamado así nunca. Había crecido sola, sin hermanos, sin familia extendida. Y ahora este hombre, este extraño que compartía su sangre, la reconocía. Las lágrimas brotaron sin permiso, rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio, validación, dolor y esperanza mezclados en partes iguales. Gracias, susurró. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente. Doña Cecilia entró, vestida de negro riguroso, con el cabello recogido en un moño perfecto y una expresión de hielo en su rostro aristocrático. Sus ojos se posaron en Lucía, luego en Álvaro, y luego otra vez en Lucía, y en ese instante Lucía supo que doña Cecilia había reconocido en ella lo mismo que Álvaro, los rasgos inconfundibles de su difunto esposo. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz cortante como un látigo. La tormenta estaba a punto de desatarse. El silencio en la biblioteca era tan denso que Lucía podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Doña Cecilia permanecía inmóvil en el umbral, su figura esbelta y rígida como una estatua de mármol negro. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, recorrieron a Lucía de arriba abajo con una frialdad que helaba la sangre. «Álvaro, te hice una pregunta», repitió doña Cecilia, articulando cada palabra con precisión quirúrgica. «¿Qué hace esta persona en mi casa?» «Madre, por favor», comenzó Álvaro colocándose ligeramente delante de Lucía en un gesto protector que no pasó desapercibido para su madre. «Por favor, ¿qué?». La voz de doña Cecilia subió de tono. «¿Esta es la jardinera? ¿La has hecho entrar por la puerta principal como si fuera una invitada?» «Es más que la jardinera», dijo Álvaro con voz tensa, «y tú lo sabes perfectamente». Doña Cecilia cerró la puerta tras de sí, con un clic suave pero definitivo. Se acercó con pasos medidos, su presencia llenando la habitación como una sombra amenazante. «No sé de qué hablas», mintió, aunque sus ojos la traicionaban. «Sí lo sabe», intervino Lucía, encontrando su voz a pesar del miedo que le atenazaba la garganta. «Sabe exactamente quién soy». Los ojos de doña Cecilia se clavaron en ella con una intensidad feroz. «Tú no eres nadie», escupió las palabras. «Eres el producto de una indiscreción de mi esposo con una cualquiera que trabajaba aquí». «Mi madre no era ninguna cualquiera», replicó Lucía sintiendo cómo la rabia le daba fuerza.
Era una mujer honesta que cometió el error de creer en las promesas de su marido. ¿Promesas? Doña Cecilia soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué clase de mujer cree en las promesas de un hombre casado? Solo una que busca aprovecharse. Madre, basta, ordenó Álvaro. No, tú basta, replicó doña Cecilia, girándose hacia su hijo. ¿Cómo te atreves a traer a esta bastarda a nuestra casa? ¿A faltarle el respeto a la memoria de tu padre de esta manera? ¿Faltarle el respeto? La voz de Álvaro tembló de indignación contenida. Papá fue quien le faltó el respeto a todos. A ti, a mí, a ella, a su propia hija. Dejó un desastre detrás, madre. Mentiras, deudas, secretos. Y tú quieres que sigamos fingiendo que éramos la familia perfecta. Éramos una familia respetable, corrigió doña Cecilia. Y lo seguiremos siendo. Esta situación no cambiará eso. Yo no quiero cambiar nada, dijo Lucía, dando un paso adelante. No vine a reclamar nada. No quiero su dinero ni su apellido. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó doña Cecilia con suspicacia. Porque gente como tú siempre quiere algo. Gente como yo, repitió Lucía sintiendo el peso del desprecio en esas palabras. ¿Se refiere a gente pobre? ¿A gente que trabaja con sus manos? ¿A gente que no nació en una mansión? Me refiero a oportunistas, respondió doña Cecilia sin pestañear. A personas que ven una oportunidad de trepar socialmente y la aprovechan sin importar a quién lastimen. La única que está lastimando aquí es usted, replicó Lucía, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Mi madre pasó 23 años cargando sola con un secreto que la destruyó. Está muriendo en una cama de un apartamento miserable mientras ustedes viven rodeados de lujos. Y aún así, nunca pidió nada, nunca vino a exigir, nunca los amenazó, nunca habló, porque sabía cuál era su lugar, respondió doña Cecilia con crueldad. Ya basta. La voz de Álvaro resonó en la biblioteca, sorprendiendo a ambas mujeres. No voy a permitir que sigas hablándole así. Doña Cecilia se volvió hacia su hijo, y por primera vez Lucía vio algo parecido a la vulnerabilidad cruzar su rostro. Álvaro, hijo, su voz se suavizó apenas. Entiende la situación. Si reconocemos públicamente a esta chica, si le damos aunque sea una pizca de legitimidad, nos destruirá. Ya estamos al borde del abismo financiero. ¿Te imaginas el escándalo? Los periódicos, la sociedad, los clientes de la firma, todo se vendrá abajo. Quizás necesita venirse abajo, respondió Álvaro con cansancio. Quizás toda esta fachada de respetabilidad construida sobre mentiras necesita derrumbarse. No sabes lo que dices, murmuró doña Cecilia. Has vivido toda tu vida protegido por este apellido. No conoces lo cruel que puede ser el mundo sin él. Mi madre sí lo conoce, intervino Lucía. Lo conoce muy bien, y le aseguro que el mundo no ha sido nada gentil con nosotras. Doña Cecilia la miró con una expresión imposible de descifrar. Había desprecio, sí, pero también algo más. Miedo, quizás, o reconocimiento de una verdad que había intentado enterrar. ¿Cuánto quieres?, preguntó finalmente. Dime una cifra y te irás, y no volverás nunca. La pregunta cayó como una bofetada. Álvaro ahogó un grito de protesta, pero Lucía levantó una mano para detenerlo. No quiero su dinero, repitió con una calma que no sentía. Lo que quiero no se puede comprar. Quiero que me mire a los ojos y admita que soy la hija de su esposo. Quiero que reconozca que mi madre no era una oportunista, sino una mujer que fue engañada y abandonada. Quiero dignidad, señora Ortega, algo que su dinero nunca podrá comprar. Doña Cecilia la observó durante un largo momento. Algo cambió en su expresión, algo casi imperceptible, pero estaba allí, un atisbo de respeto, o quizás de reconocimiento de una fuerza interior que no esperaba encontrar en esa joven vestida con ropa de trabajo. Tienes su terquedad, dijo finalmente. La de Ramón. Nunca sabía cuándo retirarse, cuándo aceptar una derrota digna. Porque nunca fue una derrota, respondió Lucía. Fue una elección. Doña Cecilia suspiró, y por primera vez desde que entró en la habitación, su postura rígida se relajó apenas, como si un peso invisible la empujara hacia abajo. No puedo darte lo que pides, dijo con voz más suave, pero no menos firme. No ahora, quizás nunca, pero... Hizo una pausa como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. No voy a despedirte de tu trabajo en el jardín. Era una concesión pequeña, casi insignificante, pero viniendo de doña Cecilia, Lucía entendió que era lo más cerca de una tregua que obtendría. Gracias,
dijo Lucía, aunque la palabra le supo amarga. No me agradezcas, replicó doña Cecilia, recuperando algo de su frialdad habitual. Lo hago por Álvaro, no por ti, y esto, señaló entre ellas tres, no sale de estas paredes. ¿Entendido? Lucía asintió. No era lo que había esperado, ni lo que merecía, pero era un comienzo. Doña Cecilia salió de la biblioteca con la misma rigidez con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio pesado. Álvaro se acercó a Lucía. «Lo siento», dijo. «Mi madre está protegiéndose», completó Lucía. «Lo entiendo. No significa que lo acepte, pero lo entiendo». Sus miradas se encontraron, y en ese momento nació entre ellos algo frágil pero real, un vínculo de sangre reconocido, si no por el mundo, al menos por ellos mismos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. Lucía regresaba cada mañana a la mansión de los Ortega, trabajaba en el jardín como siempre, y se marchaba al atardecer. Pero todo había cambiado. Cada rosa que podaba, cada hoja que recogía, cada gota de agua que caía sobre la tierra, ahora tenía un significado diferente. Este jardín no era solo su lugar de trabajo, era parte de su historia, de su sangre, aunque nadie más que ella, Álvaro y doña Cecilia, lo supieran. Doña Cecilia la evitaba completamente. Si por casualidad se cruzaban en el jardín, la mujer desviaba la mirada y aceleraba el paso como si Lucía fuera un fantasma que prefería no reconocer. Lucía no la buscaba tampoco. Había dicho lo que tenía que decir, y ahora solo el tiempo podría suavizar las aristas de esa verdad. Álvaro, en cambio, comenzó a aparecer cada vez más en el jardín. Al principio con excusas, que si necesitaba aire fresco, que si quería revisar el estado de los árboles frutales, que si tenía que hacer una llamada importante lejos de los oídos de su madre. Pero pronto las excusas desaparecieron y simplemente venía a sentarse cerca de donde Lucía trabajaba. Una tarde de finales de mayo, mientras Lucía podaba los rosales cerca de la fuente, Álvaro apareció con 2 vasos de limonada fría. «Hace calor», dijo, ofreciéndole uno. «Pensé que te vendría bien». Lucía dejó las tijeras de podar y aceptó el vaso. El gesto, simple en apariencia, rompía todas las reglas no escritas de la casa. Los señores no servían a los empleados y mucho menos compartían momentos de descanso con ellos. «Gracias», dijo, y ambos se sentaron en el borde de la fuente de piedra. El agua caía en un murmullo constante detrás de ellos. Los gorriones cantaban en los naranjos. El sol de la tarde bañaba el jardín en una luz dorada que hacía brillar cada hoja, cada pétalo. «¿Sabes?», comenzó Álvaro después de un silencio cómodo. «Nunca presté atención a este jardín. Quiero decir, sabía que era bonito, pero nunca realmente lo vi. Era solo decoración, parte del paisaje». «La mayoría de la gente es así», respondió Lucía tomando un sorbo de limonada. «No ven las plantas como seres vivos, solo como objetos para embellecer». «¿Tú siempre las has visto diferente?». Lucía asintió, una sonrisa pequeña curvando sus labios. «Mi abuela materna trabajaba en el campo. Decía que las plantas tienen alma, que sienten cuando las cuidas con amor o cuando solo cumples con una tarea. Me enseñó que cada semilla es una promesa y cada brote que sale de la tierra es un milagro pequeño». Álvaro la observó con una expresión pensativa. «Debe ser hermoso ver el mundo así». «A veces», admitió Lucía. «Otras veces es doloroso, porque también ves cómo la gente destruye sin pensar, cómo arranca y desecha sin considerar lo que está quitando. Como mi padre hizo con tu madre», dijo Álvaro suavemente. Lucía lo miró sorprendida por la honestidad brutal de sus palabras. «Sí», respondió después de un momento, «como tu padre hizo con mi madre». «Lo siento», dijo Álvaro. «Sé que ya te lo dije, pero necesito decirlo de nuevo. Siento todo el daño que te causó, que nos causó a todos, en realidad». «¿Cómo era él?», preguntó Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Quiero decir, como padre. ¿Era bueno contigo?». Álvaro consideró la pregunta durante un largo momento, mirando el agua de la fuente, como si en sus reflejos pudiera encontrar la respuesta correcta. «Era complicado», respondió finalmente. «Exigente, brillante, carismático. Todo el mundo lo admiraba. En público era el abogado perfecto, el esposo devoto, el padre ejemplar. Pero en privado había una distancia en él, como si siempre estuviera actuando,
incluso con nosotros. ¿Lo querías?, preguntó Lucía. Sí, admitió Álvaro, pero también le tenía miedo. No miedo físico, sino miedo de decepcionarlo, de no estar a la altura del apellido que llevaba. Pasé toda mi vida tratando de ser el hijo que él quería. Estudié Derecho, aunque odiaba las leyes. Trabajé en su firma, aunque me asfixiaba. Me prometí con una mujer que él eligió, aunque no la amaba. ¿Estás prometido?, preguntó Lucía, sorprendida. Estaba, corrigió Álvaro con una sonrisa amarga. Rompí el compromiso hace una semana. Después de que mi padre murió, después de descubrir todas sus mentiras, me di cuenta de que estaba viviendo la vida que él había diseñado para mí, no la que yo quería. Carolina, mi ex prometida, se lo tomó bastante bien, para ser honesto. Creo que ella también se sentía atrapada. ¿Y qué vida quieres tú?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. Álvaro se rió, un sonido sin alegría. No lo sé. Pasé 27 años siendo quien se suponía que debía ser. No tengo idea de quién soy realmente cuando nadie está mirando. Yo sí lo sé, dijo Lucía. Sé exactamente quién soy. Siempre lo he sabido. ¿Y quién eres? Soy la hija de Carmen Romero, una mujer fuerte que sobrevivió al abandono y a la enfermedad sin perder su dignidad. Soy jardinera porque amo hacer crecer cosas, no porque sea lo único que puedo hacer. Soy pobre, sí, pero no soy menos por eso. Y ahora sé que también llevo la sangre de los Ortega, pero eso no me define. Yo me defino a mí misma. Álvaro la miró con algo parecido a la admiración. Quisiera tener tu certeza. La tendrás, dijo Lucía. Solo necesitas tiempo para descubrirla. Se quedaron en silencio, bebiendo su limonada, mientras el sol continuaba su descenso. Lucía sintió algo cambiar en el aire entre ellos. No era solo reconocimiento de parentesco, era el inicio de una amistad genuina, construida no sobre la sangre compartida, sino sobre el respeto mutuo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Álvaro después de un rato. Claro. ¿Por qué sigues viniendo? Después de todo lo que ha pasado, después de cómo te trató mi madre, ¿por qué sigues trabajando aquí? Lucía pensó en la pregunta. Era válida. Podría buscar trabajo en otro jardín, en otra casa, lejos de las complicaciones de los Ortega. Por 2 razones, respondió finalmente. La primera es práctica. Necesito el dinero para las medicinas de mi madre. La segunda es más complicada. Este jardín lo he cuidado durante 2 años. Lo conozco como conozco las líneas de mis manos. Cada planta aquí ha crecido bajo mi cuidado. Y aunque la casa no sea mía, aunque el apellido no sea mío, este jardín sí lo es. Es mío de la única manera que importa, porque le he dado mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor. Entiendo, dijo Álvaro, y algo en su voz sugería que realmente lo hacía. Además, añadió Lucía con una sonrisa pequeña, alguien tiene que enseñarte a apreciar lo que tienes. Estas plantas no se cuidan solas. Álvaro se rió, una risa genuina esta vez. ¿Me estás ofreciendo lecciones de jardinería? Si estás dispuesto a ensuciarte las manos, respondió Lucía, extendiendo su mano llena de tierra como evidencia. Álvaro miró sus propias manos, limpias y suaves, manos que nunca habían trabajado realmente. ¿Sabes qué? Sí, enséñame. Y así, bajo el sol dorado de esa tarde de mayo, comenzó algo nuevo entre ellos. No la relación de hermanos que la sangre dictaba, no todavía, pero sí una conexión genuina, construida sobre tierra compartida y secretos revelados. Las semanas siguientes trajeron una transformación inesperada. Álvaro cumplió su palabra y comenzó a pasar las tardes en el jardín, aprendiendo de Lucía el arte del cuidado de las plantas. Al principio, sus movimientos eran torpes, sus manos inexpertas arrancaban flores en lugar de malas hierbas y sudaba profusamente bajo el sol sevillano al que no estaba acostumbrado. Pero perseveraba, y Lucía descubrió que era un alumno dedicado. No, así no, le corregía Lucía con paciencia, mostrándole cómo sostener las tijeras de podar. Tienes que cortar en ángulo, justo encima del brote. Si cortas recto, el agua se acumula y pudre el tallo. Álvaro observaba con atención, como si estuviera estudiando un caso legal complejo, en lugar de aprendiendo a podar rosales. Esa intensidad hacía sonreír a Lucía. Había algo entrañable en ver a un abogado de traje, aunque ahora usaba ropa casual manchada de tierra, concentrado en no dañar una rosa. ¿Mejor así?, preguntaba, mostrándole su trabajo. Mejor, asentía Lucía. Estás aprendiendo,
Mientras trabajaban juntos, hablaban, conversaciones que comenzaban sobre plantas y terminaban en confesiones sobre vidas, sueños y desilusiones. Álvaro le contó sobre su infancia solitaria en esa casa enorme, donde los juguetes abundaban, pero el afecto escaseaba. Sobre cómo su padre siempre estaba demasiado ocupado con la firma y su madre demasiado preocupada por las apariencias. Sobre cómo aprendió desde pequeño que los sentimientos eran debilidades que debían esconderse detrás de modales impecables y sonrisas sociales. Lucía, a su vez, le habló de su infancia en Triana, de correr descalza por las calles estrechas, de las comidas comunales donde los vecinos compartían lo poco que tenían, de su madre antes de la enfermedad, fuerte y orgullosa, trabajando como florista en el mercado, llenando la casa de aromas a jazmín y rosas. Le contó sobre las noches en que su madre lloraba en silencio, pensando que Lucía dormía, sobre las preguntas sin respuesta sobre su padre, sobre la soledad de no encajar completamente en ningún lugar. Una tarde, mientras plantaban nuevos jazmines en una esquina del jardín, Álvaro hizo una pausa y miró a Lucía con expresión seria. «He estado pensando», dijo, «sobre el fondo fiduciario que mi padre dejó para ti». Lucía se tensó. Había evitado hablar de dinero deliberadamente. No quería que Álvaro pensara que esa era su motivación. «No quiero hablar de eso», dijo rápidamente. «Por favor, escúchame», insistió Álvaro. «Consulté con el abogado de la familia. El fondo existe y legalmente te pertenece. No es mucho, pero es suficiente para que tu madre reciba tratamiento médico adecuado, quizás en una clínica privada donde puedan hacer más por ella». Lucía sintió las lágrimas picar en sus ojos. La idea de que su madre pudiera recibir atención real, no solo los analgésicos básicos, que era lo único que podían costear, era casi demasiado hermosa para considerarla. «No puedo aceptarlo», susurró. «Si acepto ese dinero, sería como aceptar que el abandono de tu padre puede compensarse con billetes». «No es compensación», dijo Álvaro con suavidad. «Es justicia. Es lo mínimo que él debió haber hecho en vida. Y si no lo haces por ti, hazlo por tu madre. Ella no tiene por qué seguir sufriendo por el orgullo». Lucía apretó los puños, la tierra húmeda filtrándose entre sus dedos. Sabía que Álvaro tenía razón. Su madre se estaba apagando día a día, y ella era impotente para detenerlo. ¿Era el orgullo más importante que la vida de su madre? «Lo pensaré», concedió finalmente. «Está bien», respondió Álvaro. «No hay prisa», pero sí la había. Esa misma noche, cuando Lucía regresó a casa, encontró a su madre peor de lo habitual. Carmen apenas podía respirar. Su piel tenía un tono grisáceo y sus labios estaban azulados. Lucía llamó a la ambulancia con manos temblorosas. En el hospital público, después de horas de espera en pasillos saturados, un médico joven con ojeras profundas les dio el diagnóstico que Lucía ya conocía en su corazón. La enfermedad de su madre había avanzado. Le quedaban quizás 3-4 meses con los tratamientos básicos que podían ofrecer. Con un tratamiento experimental en una clínica privada, tal vez 1 año, quizás más. «¿Cuánto cuesta ese tratamiento?», preguntó Lucía, aunque ya sabía que la respuesta estaría fuera de su alcance. La cifra que el médico mencionó era astronómica. Imposible. De regreso a casa, con su madre dormida por los sedantes, Lucía se sentó en la ventana de su cuarto y lloró. Lloró por la injusticia de un mundo donde la vida de su madre dependía de algo tan frío y abstracto como el dinero. Lloró por el orgullo que la mantenía alejada de la única solución posible, y lloró por el hombre que había sido su padre, que había tenido los recursos para ayudar, pero había elegido el silencio y la distancia. A la mañana siguiente, Lucía llegó temprano a la mansión de los Ortega. Encontró a Álvaro ya en el jardín, esperándola con 2 tazas de café. «Acepto», dijo sin preámbulo. «Acepto el dinero del fondo». Álvaro asintió, sin sorpresa ni juicio en su rostro. «Bien, hablaré con el abogado hoy mismo». Hizo una pausa. «Lucía, esto no te hace menos, no te hace dependiente ni oportunista. Te hace una hija que ama a su madre lo suficiente para tragarse su orgullo». «Lo sé», mintió Lucía porque en realidad no lo sabía, no del todo, pero su madre merecía vivir más que su orgullo merecía ser preservado. Esa tarde, mientras trabajaban juntos plantando nuevos bulbos de tulipanes, Lucía se permitió imaginar un futuro diferente. Uno donde su madre mejorara, donde tuviera más tiempo con ella.
Uno donde quizás, solo quizás, pudiera encontrar paz con su pasado. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Álvaro, mientras cavaba un hoyo para los bulbos. Este jardín está lleno de plantas que mi padre eligió, rosas ostentosas, setos perfectamente geométricos, fuentes elaboradas, todo diseñado para impresionar a los visitantes. ¿Y?, preguntó Lucía curiosa. Me gustaría cambiarlo. No todo, pero sí añadir cosas nuevas. Plantas más humildes, quizás, hierbas aromáticas, vegetales incluso, cosas útiles, no solo decorativas. ¿Me ayudarías a hacerlo? Lucía lo miró, sorprendida. La idea de transformar ese jardín señorial en algo más vital, más real, le provocó una emoción inesperada. Me encantaría, respondió con una sonrisa genuina. Y en ese momento, mientras el sol de junio brillaba sobre ellos y la tierra fértil esperaba nuevas semillas, Lucía sintió que algo en su vida comenzaba a cambiar. No era solo el dinero que ayudaría a su madre, era algo más profundo. El reconocimiento de que merecía estar allí, de que su presencia no era una intrusión, sino una adición necesaria. Las semillas que plantaban ese día no eran solo bulbos de tulipanes, eran semillas de una nueva relación, de un futuro diferente, de una familia redefinida en términos que ninguno de ellos había anticipado. Mientras trabajaban juntos, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la ventana del segundo piso. Doña Cecilia, con una taza de té en sus manos temblorosas, miraba a su hijo y a la hija ilegítima de su esposo reír juntos en el jardín. Y en su rostro, por primera vez en semanas, había algo que no era frialdad ni desprecio. Era miedo, miedo de estar perdiendo a su hijo, o quizás miedo de haber estado equivocada todo este tiempo. La noticia se filtró como el agua entre las grietas de un muro. A pesar de las precauciones, a pesar del silencio acordado, los secretos en Sevilla nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Primero fueron murmullos en el mercado de Triana, luego comentarios velados en los salones de Santa Cruz, hasta que finalmente, como era inevitable, la verdad llegó a oídos de la sociedad sevillana. La jardinera de los Ortega es la hija bastarda del difunto don Ramón. El escándalo estalló con la fuerza de una tormenta de verano. Lucía lo sintió en la forma en que las vecinas del barrio la miraban ahora, con una mezcla de curiosidad morbosa y envidia. «Mira a la Romero, resulta que tiene sangre azul», escuchó susurrar a la señora Amparo. En el mercado las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, para reanudarse en susurros apenas se alejaba. Pero fue en la mansión de los Ortega donde las consecuencias fueron más devastadoras. Una mañana de principios de julio, Lucía llegó a trabajar y encontró el portón cerrado. Tocó el timbre repetidamente hasta que finalmente apareció Rosa, la empleada que le había abierto la puerta aquella primera vez. «Lo siento, Lucía», dijo Rosa con genuina compasión. «La señora Cecilia ha dado órdenes, no puedes entrar». «¿Qué?». Lucía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Me está despidiendo?». «No lo sé exactamente». Rosa bajó la voz mirando nerviosamente hacia la casa. «Solo sé que esta mañana hubo una discusión terrible entre ella y el señor Álvaro. Se escuchaba hasta la cocina. La señora estaba furiosa por los rumores, decía que tú habías hablado, que habías traicionado su confianza». «Yo no dije nada», protestó Lucía, sintiendo la injusticia arder en su pecho. «Nunca he hablado con nadie sobre esto». «Yo te creo», dijo Rosa. «Pero ¿sabes cómo es esta ciudad? Los secretos tienen vida propia». La puerta se cerró, dejando a Lucía de pie en la calle, mirando el portón que había cruzado cientos de veces. Su jardín estaba al otro lado, las plantas que había cuidado, los rosales que había podado, los jazmines que había regado con tanto amor, y ahora le estaban prohibiendo la entrada. Sintió una furia ardiente recorrer sus venas. No iba a irse así, derrotada y humillada una vez más. Sacó su teléfono móvil, el viejo aparato que apenas usaba, y buscó en sus contactos. Álvaro le había dado su número semanas atrás, por si alguna vez necesitas algo, había dicho. Marcó con dedos temblorosos. «Lucía», la voz de Álvaro sonaba tensa. «¿Dónde estás?» «En la puerta. Tu madre me prohibió entrar». «Maldita sea». Álvaro soltó un suspiro de frustración. «No te muevas. Voy para allá». 5 minutos después, el portón se abrió. Álvaro apareció con el rostro enrojecido y expresión furiosa. Detrás de él venía doña Cecilia, vestida impecablemente como siempre,
pero con los ojos brillantes de ira contenida. «Álvaro, esto es inaceptable», decía su madre con voz cortante. «No puedes seguir desafiándome en mi propia casa». «Es mi casa también», replicó Álvaro, «y no voy a permitir que despidas a Lucía por algo que ella no hizo». «¿No hizo?». Doña Cecilia soltó una risa amarga. «Media Sevilla habla de nosotros, del escándalo, de la hija ilegítima, de cómo los Ortega escondían secretos sórdidos. ¿Y tú piensas que esto pasó por arte de magia?». «Yo no he hablado con nadie», dijo Lucía, dando un paso al frente. «Usted puede creerme o no, pero es la verdad, repitió doña Cecilia con desprecio. «¿Sabes cuántas llamadas he recibido esta semana? ¿Cuántas invitaciones han sido canceladas? ¿Cuántos clientes de la firma han expresado preocupaciones sobre nuestra reputación? Y eso es culpa mía, ¿verdad?». La voz de Lucía tembló de rabia. No la culpa de su esposo que tuvo una aventura y abandonó a su hija, no la culpa del sistema que protege a los poderosos mientras destruye a los débiles. Es mi culpa por existir. «Nadie dijo eso», intervino Álvaro. «No necesita decirlo», respondió Lucía mirando directamente a doña Cecilia. «Está en cada palabra, en cada mirada. Soy un problema que hay que ocultar, un error que hay que corregir. Eres una complicación que no necesitamos», dijo doña Cecilia con frialdad, «especialmente ahora con todo lo demás». «¿Todo lo demás?», preguntó Lucía, frunciendo el ceño. Álvaro y su madre intercambiaron una mirada. «Los acreedores están presionando», admitió Álvaro con cansancio. «Las deudas de mi padre son peores de lo que pensábamos. El abogado dice que tenemos semanas, tal vez días, antes de que empiecen los procedimientos legales. Y ahora, con el escándalo, los pocos clientes que nos quedaban están huyendo». Lucía sintió una punzada de algo inesperado, compasión. Por mucho que detestara la actitud de doña Cecilia, podía entender el miedo que la impulsaba. Estaba viendo su mundo derrumbarse y buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa, a la que echarle la culpa. «Lo siento», dijo Lucía y lo decía en serio. «Siento que mi existencia les complique la vida, pero no voy a disculparme por existir. No voy a desaparecer para hacerles las cosas más fáciles». «Nadie te está pidiendo que desaparezcas», dijo Álvaro. «¿Ah, no?». Lucía señaló el portón cerrado. «Entonces, ¿qué es esto?». Doña Cecilia se irguió, recuperando su compostura aristocrática. «Esto es protección, para todos nosotros. Si sigues viniendo aquí, alimentarás los rumores. La gente hablará más, inventará historias. Es mejor que mantengas distancia hasta que todo se calme». «¿Y mi trabajo? ¿Mi salario?», preguntó Lucía. «Mi madre está en tratamiento gracias al fondo fiduciario, pero todavía necesito dinero para nuestros gastos diarios». «Te pagaré tu salario completo», dijo Álvaro de inmediato, «aunque no vengas». «No», respondió Lucía con firmeza, «no quiero caridad. Si trabajo, cobro. Si no trabajo, no cobro». «Entonces trabaja», dijo doña Cecilia con frialdad. «Pero no aquí. Álvaro puede encontrarte otro empleo, en otro jardín, en otra casa». «No quiero otro jardín», dijo Lucía, y su voz se quebró ligeramente. «Ese jardín es mío. Lo he cuidado durante 2 años. Conozco cada planta, cada rincón». «El jardín no es tuyo», replicó doña Cecilia. «Nunca lo fue. Era solo una empleada». Las palabras cayeron como un martillazo. Lucía sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a esa mujer que ya le había quitado tanto. «Tiene razón», dijo Lucía con voz controlada. «Nunca fue mío, nada de esto es mío. Ni el jardín, ni el apellido, ni siquiera el reconocimiento de mi padre». Miró a Álvaro con tristeza. «Pensé que quizás podríamos construir algo diferente, algo mejor, pero estaba equivocada». «Lucía, espera». Álvaro dio un paso hacia ella. «No». Lucía levantó una mano deteniéndolo. «Tu madre tiene razón en una cosa. Mi presencia aquí solo trae problemas, para ustedes y para mí. Es mejor así». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cada paso le costaba un esfuerzo físico, como si estuviera arrancando raíces que se habían enterrado profundamente en ese lugar. «Lucía». La voz de Álvaro la detuvo. Se giró. Él estaba en el portón, con expresión desgarrada. «Esto no termina aquí», dijo. «Te lo prometo». Lucía no respondió. Algunas promesas, había aprendido, no estaban hechas para cumplirse. Los días siguientes fueron los más oscuros que Lucía había vivido desde la enfermedad de su madre. Sin trabajo,
Sin el jardín que había sido su refugio, se sentía a la deriva. Pasaba las mañanas buscando empleo en otros lugares, pero las puertas se cerraban una tras otra. El escándalo la había marcado. Era la hija bastarda que había causado problemas a una familia respetable. Nadie quería ese tipo de complicaciones en sus propiedades. Las tardes las dedicaba a cuidar de su madre, quien, gracias al tratamiento que el fondo fiduciario había hecho posible, mostraba una leve mejoría. Carmen tenía más color en las mejillas, respiraba con menos dificultad y algunos días incluso podía sentarse en el pequeño balcón a tomar el sol. «Estás triste, hija», observó Carmen una tarde, tomando la mano de Lucía. «Lo veo en tus ojos». «Estoy bien, mamá», mintió Lucía, «solo un poco cansada». «No me mientas». Carmen apretó su mano con más fuerza de la que había tenido en meses. «Sé que perdiste tu trabajo. La señora Amparo me lo contó, y sé por qué». Lucía suspiró. Era imposible guardar secretos en ese edificio, donde las paredes eran tan delgadas como el papel. «No importa», dijo. «Encontraré otro trabajo». «¿Valió la pena?», preguntó Carmen con suavidad. «¿Confrontarlos? ¿Buscar el reconocimiento? ¿Te trajo lo que esperabas?». Lucía pensó en la pregunta. ¿Qué había esperado realmente? ¿Que los Ortega la recibieran con los brazos abiertos? ¿Que doña Cecilia pidiera perdón? ¿Que el apellido de su padre borrara mágicamente años de ausencia? «No lo sé», admitió finalmente. «Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba que supieran que existo, que no soy un secreto sucio que puede esconderse». «Y ahora que lo saben», dijo Carmen, «¿te sientes mejor?». Lucía no respondió de inmediato. La verdad era compleja. Sí, había ganado algo. El reconocimiento de Álvaro, la confirmación de su historia, la satisfacción de haber mirado a doña Cecilia a los ojos sin agachar la cabeza. Pero también había perdido algo precioso: su jardín, su trabajo, la paz de la invisibilidad. «Me siento más completa», respondió finalmente, «aunque también más perdida». Carmen sonrió con tristeza. «Así es la verdad, mi niña. Te libera y te ata al mismo tiempo». Esa noche, cuando Lucía ya se había resignado a pasar otra tarde sola con sus pensamientos, llamaron a la puerta. Era Álvaro. Lucía lo miró sorprendida desde el umbral. Él vestía ropa casual, sin corbata, y llevaba en las manos una caja de madera vieja. «¿Puedo pasar?», preguntó. Lucía titubeó, consciente del apartamento pequeño y gastado detrás de ella, tan diferente de la mansión donde él había crecido, pero finalmente asintió y lo dejó entrar. Álvaro miró alrededor con curiosidad, no con el juicio que Lucía había temido, sino con genuino interés. Se fijó en las plantas que ella cultivaba en macetas improvisadas, latas de tomate, cajas de madera, cualquier recipiente que pudiera contener tierra. «Incluso aquí cultivas cosas», observó con una sonrisa. «Es lo que hago», respondió Lucía. «Es lo que soy». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Álvaro colocó la caja entre ellos. «He venido a proponerte algo», comenzó. «Pero antes, necesito contarte qué ha pasado en estos días». Le explicó que la situación financiera de la familia había llegado a un punto crítico. Los acreedores habían iniciado procedimientos legales. La mansión, las propiedades, todo iba a ser embargado. Doña Cecilia estaba devastada, aferrándose a un mundo que ya no existía. «Mi madre vivió toda su vida creyendo que el apellido, el dinero, la posición social eran lo único que importaba», dijo Álvaro con cansancio. «Que ahora que todo eso se está desmoronando, se da cuenta de que no le queda nada real. No tiene amigos verdaderos, solo contactos sociales. No tiene pasiones, solo obligaciones. Y yo estaba siguiendo el mismo camino». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Lucía. «Porque he tomado una decisión». Álvaro abrió la caja. Dentro había documentos legales. «He hablado con los abogados. Voy a vender la mansión voluntariamente antes de que la embarguen. Es la única manera de pagar las deudas y salvar algo de dignidad. Mi madre se opone, por supuesto, pero legalmente la propiedad me pertenece desde que mi padre murió». Lucía asintió, sin entender todavía qué tenía que ver ella con todo esto. «Con el dinero de la venta, después de pagar las deudas, quedará una cantidad modesta», continuó Álvaro. «No suficiente para mantener el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, pero sí suficiente para empezar algo nuevo, y quiero hacerlo contigo». «¿Conmigo?». Lucía lo miró confundida.
Quiero crear una fundación, explicó Álvaro, sus ojos brillando con una emoción que Lucía nunca había visto en él. Una fundación para ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, como lo estuvo tu madre. Mujeres que han sido abandonadas, explotadas, olvidadas por el sistema. Quiero ofrecerles formación profesional, apoyo legal, recursos para que puedan salir adelante con dignidad. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué tengo que ver yo en esto? Quiero que lo hagamos juntos, dijo Álvaro. Tú conoces ese mundo de una manera que yo nunca conoceré. Has vivido la lucha, has sentido la injusticia en carne propia. Yo tengo los conocimientos legales y los contactos. Juntos podríamos hacer algo real, algo que importe. ¿Tu madre sabe de esto? Sí, Álvaro asintió. Se opone violentamente. Dice que es tirar el dinero, que debería invertirlo en reconstruir la firma, en mantener las apariencias. Pero por primera vez en mi vida voy a hacer lo que creo correcto, no lo que se espera de mí. Lucía miró los documentos en la caja. Podía ver nombres de instituciones, borradores de estatutos, planes financieros. Álvaro había pensado en esto seriamente. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hacer todo esto? Álvaro la miró directamente a los ojos. Porque mi padre pasó su vida construyendo una fachada de respetabilidad mientras causaba daño real a personas reales. Porque mi familia se ha beneficiado durante generaciones de un sistema injusto. Y porque tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o su cuenta bancaria, sino en lo que cultiva, en lo que cuida, en lo que hace crecer. Lucía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. No tengo educación formal, dijo. No tengo experiencia en este tipo de cosas. Tienes algo más valioso, respondió Álvaro. Tienes empatía, fortaleza y una comprensión profunda de lo que significa luchar por dignidad. Eso no se aprende en ninguna universidad. Lucía miró hacia la habitación donde su madre dormía, luego hacia las plantas, en sus macetas improvisadas, testigos silenciosos de su vida modesta pero significativa. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si fracasamos? Entonces habremos fracasado haciendo algo que vale la pena, respondió Álvaro con una sonrisa. Es mejor que tener éxito en perpetuar la mentira. Lucía extendió su mano, todavía manchada de tierra de regar las plantas esa mañana. Álvaro la tomó sin vacilar. Hagámoslo, dijo ella. Y en ese pequeño apartamento de Triana, mientras la ciudad dormía afuera, nació algo nuevo, una alianza construida no sobre apellidos compartidos, sino sobre valores compartidos y un deseo genuino de crear algo mejor. 6 meses después, Lucía se encontraba de pie frente al edificio que albergaría la Fundación Esperanza. No era un lugar ostentoso, sino un antiguo almacén en el barrio de la Macarena que habían restaurado con la ayuda de voluntarios y artesanos locales. Las paredes, antes grises y descascaradas, ahora lucían un blanco luminoso decorado con murales pintados por mujeres del barrio. En el patio interior, Lucía había creado un jardín comunitario donde las beneficiarias de la fundación aprendían jardinería y agricultura urbana. El día de la inauguración había llegado. Lucía llevaba un vestido sencillo de color verde oliva que había comprado para la ocasión, el primero que adquiría en años, que no era por necesidad, sino por celebración. Se recogió el cabello en un moño suelto y observó su reflejo en el cristal de la ventana. Todavía veía a la misma mujer de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una serenidad que antes no existía. «¿Estás nerviosa?», dijo Álvaro, acercándose con 2 tazas de café. «Aterrada», admitió Lucía con una sonrisa. «¿Y si nadie viene? ¿Y si esto fue una locura desde el principio?» «Ya hay 50 personas esperando afuera», respondió Álvaro. «Y eso que no abrimos las puertas todavía». En los últimos meses, Lucía había visto a Álvaro transformarse. El abogado rígido que vivía para cumplir expectativas ajenas había dado paso a un hombre apasionado por una causa real. Se había despojado de los trajes caros, había vendido su coche lujoso y ahora vivía en un apartamento modesto no muy lejos del de Lucía. Habían trabajado incansablemente juntos, él manejando los aspectos legales y administrativos, ella diseñando los programas de formación y coordinando con las organizaciones comunitarias. «¿Está tu madre aquí?», preguntó Lucía, sabiendo que era una pregunta delicada. Álvaro negó con la cabeza. «Se mudó a Málaga con su hermana. Todavía no me ha perdonado por vender la mansión. Dice que destruí el legado familiar».
Lo siento, dijo Lucía sinceramente. No lo sientas, respondió Álvaro. Ella necesita tiempo. Quizás algún día entienda que los verdaderos legados no se miden en metros cuadrados o en muebles antiguos, se miden en vidas cambiadas. Un carraspeo suave interrumpió su conversación. Lucía se giró y sintió que el corazón le daba un vuelco. En la puerta estaba su madre, de pie sin ayuda por primera vez en meses, apoyada en un bastón, pero con la espalda recta y una sonrisa en el rostro. «Mamá», Lucía corrió hacia ella. «¿Cómo bajaste las escaleras?» «Con determinación», respondió Carmen con un brillo travieso en los ojos. «¿Crees que me iba a perder esto? Es el día más importante en la vida de mi hija». Lucía abrazó a su madre con cuidado, sintiendo los huesos que todavía eran demasiado prominentes, pero también notando la fuerza que había regresado gradualmente gracias al tratamiento. Los médicos decían que era un milagro. Lucía prefería pensar que era la terquedad de los Romero. «Hay alguien más que quiere verte», dijo Carmen haciéndose a un lado. Detrás de ella, para absoluta sorpresa de Lucía, estaba doña Cecilia Ortega de la Vega. La mujer mayor se veía diferente, vestía con menos ostentación, y había algo en su postura que había cambiado. Ya no era la rigidez aristocrática de antes, sino algo más humano, más vulnerable. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y durante un largo momento, ninguna de las dos habló. «No esperaba verla aquí», dijo finalmente Lucía manteniendo su voz neutral. «Yo tampoco esperaba venir», admitió doña Cecilia, «pero Álvaro me ha estado enviando cartas, contándome sobre lo que están haciendo aquí, y yo...» Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. «Necesitaba verlo con mis propios ojos». «¿Y?», preguntó Lucía. «¿Qué piensa?» Doña Cecilia miró alrededor. Las paredes recién pintadas, los murales coloridos, el jardín visible a través de las ventanas del patio, las mujeres que comenzaban a entrar con rostros esperanzados. «Pienso que mi esposo debió haber hecho esto», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Debió haber usado su poder y su dinero para ayudar, no para acumular y ocultar. Y yo debí haber sido mejor, más compasiva, más humana». Lucía sintió algo ablandarse en su pecho. No era perdón, no todavía, pero sí el reconocimiento de que incluso la gente que nos ha lastimado puede cambiar. «Nunca es tarde para empezar», dijo Lucía con suavidad. Doña Cecilia asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Tu madre tiene suerte», dijo, mirando a Carmen. «Ha criado a una mujer extraordinaria, algo que yo fallé en hacer con mi propio hijo, aunque él se ha convertido en alguien extraordinario a pesar de mí, no gracias a mí». «Mamá», Álvaro se acercó sorprendido por su presencia. «¿Viniste?» «Vine», confirmó doña Cecilia, «y si me lo permiten, me gustaría ayudar. No tengo mucho ahora, pero tengo tiempo, y tengo contactos que podrían ser útiles para esta fundación». Lucía miró a Álvaro, quien asintió casi imperceptiblemente. Era su decisión. «Siempre hay lugar para quien quiera ayudar de verdad», dijo Lucía finalmente. Era hora de abrir las puertas. Lucía, Álvaro, Carmen y, sorprendentemente, doña Cecilia se pararon juntos frente a la entrada. La multitud afuera comenzó a aplaudir. Había mujeres de todas las edades, algunas con niños, otras solas, todas con historias de lucha y supervivencia escritas en sus rostros. «¿Lista?», preguntó Álvaro a Lucía. Lucía asintió. Juntos abrieron las puertas de la Fundación Esperanza. Las mujeres entraron, llenando el espacio con voces, risas y lágrimas de alivio. Lucía las recibió a cada una, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de aliento. En el jardín comenzó a enseñarles cómo plantar semillas, cómo preparar la tierra, cómo cuidar las plantas para que crecieran fuertes. «Cada semilla es una promesa», les decía repitiendo las palabras de su abuela. «Puede parecer insignificante ahora, pequeña y frágil, pero con cuidado y paciencia, crecerá en algo hermoso y fuerte, como ustedes». Al caer la tarde, cuando las últimas visitantes se marcharon con folletos informativos y fechas para las próximas sesiones, Lucía se sentó en el banco del jardín, exhausta, pero profundamente satisfecha. Álvaro se sentó a su lado. «Lo logramos», dijo él. «Lo logramos», repitió Lucía sonriendo. Miraron el jardín que habían creado juntos. No era tan grande ni tan elaborado como el de la mansión de los Ortega, pero era más real, más vital. Aquí crecían tomates junto a rosas,
hierbas medicinales junto a flores silvestres. Era un jardín que alimentaba y sanaba, no solo que decoraba. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Lucía. Pasé años cuidando el jardín de tu familia, sintiéndome invisible, creyendo que no pertenecía allí. Y tenía razón, no pertenecía allí, pertenecía aquí, creando algo propio, algo que realmente importa. Tu padre habría estado orgulloso, dijo Álvaro. El hombre que debió haber sido, quiero decir, no el que fue, sino el que pudo haber sido. Lucía asintió. Había hecho las paces con la ausencia de su padre. No lo perdonaba, pero ya no dejaba que ese vacío la definiera. Ella se había definido a sí misma, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, con su propia dignidad. Las raíces más fuertes no siempre están en los árboles más altos, dijo finalmente. A veces están en la tierra humilde, donde nace la esperanza. Y allí, en ese jardín modesto de un barrio trabajador de Sevilla, entre semillas recién plantadas y sueños comenzando a germinar, Lucía Romero finalmente supo quién era. No la hija rechazada de un hombre poderoso, sino una mujer que había tomado su dolor y lo había transformado en algo hermoso. No para vengarse, no para demostrar nada, sino simplemente porque era lo correcto. Las raíces que había plantado ese día crecerían por generaciones, dando frutos que ni siquiera podía imaginar. Y eso, pensó mientras el sol se ponía sobre Sevilla, era el único legado que realmente importaba. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.